A las 05:42, el silencio de la selva lacandona se quebró por un ruido que cualquiera en Chiapas reconoce sin pensarlo dos veces. Un rotor militar cortando el aire húmedo. El gallo del rancho. El bordo apenas alcanzó a terminar su canto cuando el Black Hawk Lobo 7 entró desde el este, cubierto por una bruma baja. Nadie sabía todavía que ese sonido venía por una razón clara. Una célula asociada previamente a movimientos del CJNG, detectada en un punto escondido cerca de la brecha La Ceiba, operaba con demasiada confianza. Desde ese momento, el operativo dejó de ser rumor y se volvió un hecho. En la cabina del Lobo 7, el teniente Herrera, casco negro, visor abajo, recibió la confirmación. Tenemos ping Ixchel Delta. Repetimos. Actividad Sierra Ixchel confirmada. Ahí entró el mayor Adrián Córdoba, comandante de la Fuerza de Intervención Selva Alfa, FISA, la unidad que ese día tenía el mandato de cerrar un perímetro de 14 kilómetros alrededor de un enclave conocido como Punto Lince 4, un sitio donde el CSX, Cártel Sierra Ixchel, había intentado montar una ruta clandestina hacia Guatemala. Lo que nadie sabía es que el error que los delató fue casi infantil. Un halcón joven, Mika, atacado por los nervios, apretó la clave equivocada en la radio, dejando un micrófono abierto por menos de 2 segundos. 2 segundos suficientes para filtrarse en el barrido de frecuencias que FISA llevaba semanas monitoreando. En La Ceiba, una mujer llamada Rosa Mijangos, dueña de una tiendita humilde, escuchó el rotor cuando acomodaba refrescos. El golpe seco del aire movió las láminas del techo y una botella cayó de los estantes. Su hijo se asustó. Ella lo tomó del brazo sin decir nada. En esta región, el miedo se aprende sin palabras. El helicóptero pasó tan bajo que incluso el perro flaco del camino, el que los vecinos llaman tiznao, salió corriendo y luego se quedó paralizado, sordo del susto. En la distancia, casi escondido entre las sombras de las ceibas, se veía el segundo helicóptero. Cuervo 3, sosteniendo formación a la izquierda, igual de silencioso en intención, igual de preciso en trayectoria. A bordo, el mayor Córdoba revisó el mapa táctico. Punto Lince 4 está cerca del arroyo Tres Palmas. No usen carretera. Avancen por la brecha. Mantengan silencio radial hasta nueva orden. El olor a diésel frío subió en la cabina. El aire adentro vibró cuando las aspas hicieron un viraje. Córdoba sintió por un instante algo que no decía en voz alta. Ese cosquilleo que llega justo antes del primer contacto, mezcla de memoria y de precaución. Recordó un operativo en Guerrero, 2019, donde un micrófono abierto terminó en tragedia. Respiró hondo. Ajustó su chaleco. La selva no perdona descuidos. A unos kilómetros, un niño llamado Mateo, mochila en la espalda, cruzaba un pequeño puente de madera rumbo a la escuela de Tres Palmas. Cuando vio la sombra del helicóptero pasar por encima de los árboles, se detuvo sin entender del todo. La madera crujió bajo sus pies. A veces, la guerra pasa por aquí sin avisar. La primera imagen clara del objetivo apareció a las 06:41. El drone de ala fija Tecolote transmitió un contorno rectangular entre hojas mojadas y lonas verdes. Un campamento pequeño, improvisado, con 2 motocicletas enduro y una trocona estacionada sin camuflaje adecuado. Nada espectacular. Lo suficiente, sin embargo, para que un cartel de la región pudiera esconder radios, combustible y antenas solares, piezas claves para mantener una operación discreta en la frontera. El mayor Córdoba lo vio y dijo una sola frase: procedemos a cerco. A partir de ahí, todo se movió en capas. Lobo 7 descendió 40 metros para marcar vector visual. Cuervo 3 estabilizó su posición al sur. El helicóptero Alfa 11, asignado a inserciones rápidas, abrió la puerta lateral. Un viento helado entró de golpe, mezclado con el olor de hojas húmedas que subía desde la selva. Detrás, en el puesto de vigilancia de Marqués de Comillas, el abuelo don Laureano escuchaba su radio AM lleno de estática. Actividad, SED, Federal, SED, helicópteros. Frunció el ceño. Ya había oído ese sonido otras veces. Caminó hacia la ventana. Vio una estela negra moviéndose sobre la línea de árboles.
Cerró la cortina sin hacer ruido. En Chiapas, la prudencia puede salvarte la vida. A las 06:46, los primeros elementos FISA tocaron tierra a un costado de la brecha. Se escuchó el chasquido metálico de las botas contra la grava húmeda. Nadie habló. Nadie preguntó por qué. La misión era clara: asegurar la zona antes de que la célula Ixchel intentara moverse. Un operador levantó el puño cerrado. Silencio. Solo el zumbido del rotor manteniendo posición y el eco distante de un tractor encendiéndose en algún rancho. Por unos segundos, la selva quedó completamente quieta. Demasiado quieta. Córdoba revisó nuevamente el mapa y dio el aviso que cambiaría todo. Fase alfa. Avancen. El equipo comenzó a internarse en la selva, sabiendo que detrás de esas hojas mojadas podía haber lo de siempre. Nadie, o todos. Y justo antes de dar el siguiente paso, un ruido corto sonó en el canal secundario de radio. Un micrófono abierto. Otra vez. Pero esta vez no era del cartel. El chasquido del canal secundario llegó como un golpe seco en medio de la selva. No era un ruido fuerte, pero sí de esos que cortan la respiración de todos. El mayor Córdoba detuvo el avance con la mano levantada. Silencio total. Verifiquen origen. El eco del rotor quedó suspendido arriba, flotando como un techo invisible. El equipo FISA, agachado entre helechos y tierra húmeda, activó sus visores térmicos. Nadie sabía si ese micrófono abierto era un descuido propio o el anuncio de algo peor. A 20 metros, un operador murmuró: «No es Ixchel, mi mayor. Frecuencia nuestra. Canal 2». La frase cayó pesada. Canal 2 significaba interferencia interna, no externa. Y en la selva, la interferencia interna significa solo dos cosas: fallo técnico, o alguien más usando su frecuencia. Córdoba no contestó. Solo exhaló lento. Desde que una operación en Guerrero salió mal por culpa de un micrófono traicionero, él siempre revisaba 2 veces. Movió la antena del radio, ajustó el cifrado, esperó. Nada. Ni un soplido. Ni una estática. El silencio se volvió estéril, como si la selva contuviera el aire. Arriba, el Cuervo 3 reportó: «Lobo, tenemos sombra en movimiento al norte del arroyo. Posible moto». La voz sonó tensa, sin dramatismo. Córdoba entendió al instante. La célula Ixchel estaba intentando romper el cerco antes de cerrarse por completo. Al fondo de la brecha, el perro tiznao volvió a ladrar, pero esta vez no al sonido del helicóptero, sino hacia dentro de la espesura. Rosa, desde su tiendita, escuchó el eco y abrazó más fuerte a su hijo. A veces el peligro llega sin balazos, solo con vibraciones que la tierra misma transmite. Equipo alfa, posición defensiva. Nadie dispara sin identificación positiva, ordenó Córdoba. Sus botas pisaron hojas mojadas. El olor a hojarasca podrida subió con fuerza. En Chiapas, la humedad es tan espesa que parece que respira contigo. Uno de los francotiradores susurró por línea segura: «Tengo 2 figuras. Una parece cargar algo largo. No distingo si es rifle o antena». Córdoba cerró los ojos un instante. Conocía esa sensación, cuando no sabes si lo que viene es combate o solo sombra. Ese margen de error separa un operativo limpio de un titular nacional. A 500 metros, en el punto Lince 4, el comandante Yepes del CSX discutía con su halcón joven, Mika. «Te dije que no tocaras la clave, cabrón». La voz rebotó en las lonas. Mika temblaba, pero no por miedo a Yepes. Temblaba porque escuchaba el rotor arriba y sabía lo que eso significaba en Chiapas. Cuando bajan 3 helicópteros, nadie se esconde mucho tiempo. Yepes tomó el radio. Intentó cambiar frecuencia. Volvió a fallar. Los nervios dejan huellas que ningún manual corrige. De vuelta en la brecha, el mayor Córdoba sintió otra vez ese ruido corto en el canal 2. Un crujido eléctrico mínimo. Luego, una respiración humana, lejísima de su posición. Un sonido que no debía estar ahí. El operador a su lado lo notó también. «Mi mayor, eso no es nuestro. Eso viene del sur». Córdoba activó mapa.
El sur del perímetro era justo donde la selva se abría en un pasillo estrecho, usado por traficantes para cruzar hacia un arroyo seco. Si alguien estaba respirando en esa frecuencia, no era casualidad. A las 06:58, el Lobo 7 reportó un destello metálico entre árboles. Reflejo confirmado. Posible antena. Una antena significaba comunicación, y comunicación significaba movimiento. Córdoba apretó la mandíbula. Miró a su equipo. Ajustó su arma sin levantarla. El olor a diésel viejo del helicóptero bajó con el viento. La tensión se instaló como una cuerda tensa entre ramas. Avancen. Sur primero. Mantengan visual. Dieron 3 pasos. Solo 3. Y fue entonces cuando el canal 2 volvió a sonar. Esta vez, no fue un chasquido, ni un soplido. Fue una voz. Una voz que dijo algo que ningún operador FISA esperaba escuchar. Mayor, lo tenemos detrás. Y el audio se cortó. El canal se quedó mudo después de la frase. Mayor, lo tenemos detrás. No hubo firma de voz. No hubo clave. No hubo nada que permitiera saber quién habló. Solo un silencio espeso. Ese tipo de silencio que en Chiapas anuncia que algo está a punto de romperse. El mayor Córdoba bajó la mirada hacia el radio como si pudiera arrancarle una respuesta. Nadie del equipo estaba en posición. Sur, todavía. Nadie debería estar transmitiendo desde ahí. Revisión de identidades ya, susurró. Las confirmaciones llegaron en segundos. Alfa 1. Presente. Alfa 2. Presente. Bravo. 3. Presente. Todas las unidades estaban donde debían estar. La voz no podía ser de ellos. El teniente Ramos, operador de punta, se inclinó entre ramas. Mi mayor, hay algo en esa dirección. No movimiento grande. Como si alguien se escondiera. La humedad caía en gotas gruesas desde las hojas. 1, 2, 3, cada una marcando un compás nervioso. Arriba, Lobo 7 avisó. Control. Detectamos un punto caliente aislado, sin desplazamiento, casi estático, a 70 metros del equipo Alfa. Un punto estático en medio de la selva, a esa hora solo podía significar 2 cosas. Un observador del CSX, o alguien que no debería estar ahí. El major tragó saliva, sin mostrarlo. Las operaciones de selva siempre tienen esa parte oscura. Los que viven ahí, los que caminan a oscuras para evitar problemas, los que solo quieren cruzar el arroyo sin meterse con nadie. Pero una respiración en su canal, esa era otra historia. En el límite de la brecha, el viejo don Laureano apagó su radio AM y se quedó mirando la línea de árboles. Él había vivido en esa zona antes de que hubiera carretera. Sabía que cuando los helicópteros bajan y luego callan, es porque buscan a alguien muy cerca. Bajó la vista. Dijo para sí, apenas audible. Que no sea un chamaco, que no sea otro inocente. A pocos metros del perímetro, el perro tiznao dejó de ladrar. Se quedó rígido, orejas levantadas, mirando hacia el sur. Los animales saben leer la tensión antes que los humanos. Si Tiznao se había quedado quieto, era por algo. Córdoba levantó el puño y el equipo se dividió en 2 columnas. La orden fue simple. Sur. Lento. Sin ruido. El barro se hundía bajo las botas. La tierra mojada olía a metal. Un trueno distante retumbó desde Ocosingo, presagiando lluvia. A medida que avanzaban, el dron tecolote bajó a 120 metros para tener mejor ángulo. El operador desde la base reportó. Mayor, el punto caliente se movió, mínimamente, como si se hubiera agachado. Córdoba sintió un nudo en el estómago. Ese tipo de movimiento es exactamente el de un halcón tratando de esconderse, o el de alguien acorralado sin entender qué está pasando. A las 07:12, un destello pequeño apareció entre las ramas. No era arma, no era antena, era un pedazo de plástico azul, sucio, roto, un objeto cotidiano. El teniente Ramos hizo seña. Mi mayor, es una mochila, escolar. La frase cayó como piedra en el pecho del equipo. Una mochila de niño en medio del perímetro Ixchel significaba riesgo, confusión o tragedia. Córdoba apretó la mandíbula. Recordó a su hermana menor caminando a la secundaria en su pueblo.
en Veracruz. Recordó la vez que un operativo atravesó la carretera y todos los niños tuvieron que tirarse al piso. Desde entonces, Córdoba odiaba cuando la guerra tocaba a los que no tenían por qué estar ahí. Alfa, avancen, pero cambien protocolo. Nada de armas altas. La tensión subió. Uno de los operadores susurró: «¿Y si es una trampa, mi mayor?». Córdoba respondió sin dudar: «Entonces lo sabremos. Pero no voy a apuntar a un niño». El equipo avanzó otros 4 metros. Y entonces, entre los árboles, vieron una silueta agachada, pequeña, temblorosa, mirando hacia ellos, con algo en la mano. El radio de Córdoba vibró. La voz del operador del tecolote entró urgente: «Mayor, cuidado. Hay otro punto caliente detrás de esa figura. Más grande. Armado». La silueta pequeña dio un paso hacia atrás. La silueta pequeña retrocedió un paso, casi tropezando con una raíz. Tenía la mochila azul colgando de un tirante, rota en un extremo. No levantó las manos, solo las apretó contra el pecho como si pudiera hacerse más pequeño para desaparecer entre los helechos. El mayor Córdoba sintió cómo el aire se volvía más denso. No estaba preparado para eso. Ningún manual enseña qué hacer cuando el primer contacto no es un arma, sino un niño. «Alfa, mantengan armas abajo», ordenó en voz baja. «Ese menor no es amenaza». Pero el operador del tecolote insistió: «Mi mayor, el segundo punto caliente se está moviendo. Grande, con masa metálica. Arma». Eso quería decir masa metálica, en voz técnica. Arma larga, casi seguro. Córdoba dio 2 pasos al frente. El niño respiraba acelerado, tan fuerte que se escuchaba incluso encima del zumbido lejano del Lobo 7 en órbita. «Tranquilo, chamaco, nadie te va a hacer daño», murmuró Córdoba, aun sabiendo que el menor no lo escuchaba entre hojas y nervios. A la espalda del niño, las ramas se abrieron apenas, como si una sombra más grande se acomodara para tener visión. Era el comandante Yepez, jefe del CSX, en ese punto. Había seguido al menor sin querer delatar su posición, y ahora estaba exactamente donde no debía, alineado con el niño y con el equipo FISA, creando un ángulo maldito donde cualquier disparo, cualquier movimiento brusco, podía arruinarlo todo. El teniente Ramos levantó la ceja, tenso. «Mi mayor, si ese tipo dispara, le pega al chamaco primero». Era cierto. Yepez lo sabía. FISA lo sabía. La selva guardó un silencio espeso. Solo un tucán rompía el aire con su canto aislado, como si no entendiera la gravedad del momento. Rosa Mijangos, desde su tiendita, sintió en el estómago esa vibración silenciosa que viene antes de un desastre. Ella no sabía que su hijo Mateo había caminado cerca del arroyo. No sabía que el cerco estaba tan cerca de su vida cotidiana. En Chiapas, los miedos más grandes siempre llegan sin tocar la puerta. El niño dio otro paso atrás, y la sombra detrás de él lo sujetó por el hombro, no con violencia, sino como quien intenta evitar que entre en la línea de fuego. Yepez murmuró algo que no alcanzó a escucharse, pero su brazo sí se vio. Arrastraba un objeto largo, metálico. Ramos tensó los músculos. Córdoba levantó la mano. «Nadie dispara». Repito, nadie. El helicóptero Cuervo 3 bajó ligeramente su altitud, proyectando una sombra más oscura sobre el follaje. A veces, ese movimiento, planeado o no, es suficiente para quebrar la voluntad de cualquiera. Para Yepez, acostumbrado a moverse entre sombras y brechas, la presión aérea era su peor enemigo. Intentó ajustar la antena de su radio portátil, pero la mano le tembló. Un error mínimo. El metal brilló. Ese destello era suficiente para que un tirador interpretara amenaza. El francotirador de FISA avisó: «Tengo visual del armado. Puedo neutralizarlo». La frase cayó fría, quirúrgica, pero Córdoba respondió al instante: «Negativo. Ese tiro atraviesa al menor». El niño levantó la cara. Tenía los ojos llenos de tierra y miedo. Murmuró algo. Un susurro. Córdoba no lo entendió. Ramos tampoco. Pero Yepez sí. «Cállate», le gritó al niño.
apretándole el hombro con un gesto que no era de protección, sino de desesperación. Fue ahí donde todo cambió. El Canal 2, ese mismo que había traicionado silencios toda la mañana, volvió a activarse. Y una voz desconocida, tensa, casi jadeando, soltó: «Mayor, hay movimiento detrás de ustedes». Los operadores giraron. Armas abajo, time 0.3, pero tensión arriba. La maleza se movió. Pasos. Varios. Y no eran del CSX. Los pasos detrás del equipo FISA no eran apresurados. Eran firmes, como si quienes avanzaban no temieran al cerco, ni al rotor, ni al silencio que sostenía la selva desde que todo empezó. El mayor Córdoba giró medio cuerpo, sin apuntar, sin precipitar la reacción de nadie. El teniente Ramos levantó la mano en señal de alerta, esperando ver a los hombres de Yepez intentando flanquearlos. Pero no era el CSX. De entre la maleza salieron 3 personas: una mujer con rebozo oscuro, un hombre mayor apoyado en un bastón de madera, y un joven cargando un costal. Sus ropas estaban húmedas, llenas de lodo hasta la rodilla. No corrían, no pedían ayuda. Solo miraban a los federales como si hubieran esperado ese momento toda la mañana. «Alto ahí», ordenó Córdoba, manteniendo su voz en el tamaño justo. Firme, pero no intimidante. La mujer levantó una mano temblorosa. «No tiramos nada, señor. Venimos del río. Encontramos al niño». La frase cayó pesada. El niño, el de la mochila azul, tembló aún más. Miró hacia atrás. Miró a la mujer. Miró al mayor. Sus ojos decían todo. Conoce a esta gente, pero también teme por ellos. El anciano dio un paso adelante, despacio. No sabíamos que había soldados. Solo vimos que el chamaco se metió solo. Y escuchamos ruido. Pensamos que era jaguar. La palabra jaguar resonó con doble sentido. En la selva hay jaguares de carne y hueso, y jaguares con radios, fusiles y claves. Córdoba respiró hondo. La presencia de civiles dentro del perímetro era un riesgo crítico. El CSX usaba familias de la zona como escudos involuntarios. A veces los empujaba a caminar por las brechas para verificar presencia militar. A veces, time 0.3, sin saberlo, la gente se metía directamente entre fuego cruzado sin que nadie hubiera disparado. ¿Por qué iban al sur?, preguntó Córdoba. El joven del costal respondió primero: «A dejar comida a mi tío. Vive allá, en un jacal cerca del arroyo seco». Mentira parcial. Lo del tío podía ser cierto, pero nadie dejaba comida en plena madrugada, menos con helicópteros sobrevolando. Ramos se inclinó hacia Córdoba. «Mi mayor, no podemos tenerlos aquí. Están justo entre nosotros y Yepez». Y era verdad. Detrás de la familia, el tecolote seguía marcando al segundo punto caliente. El armado del CSX, inmóvil, esperando el momento de aprovechar cualquier distracción. La mujer del rebozo tocó el hombro del niño. «Ven, mijo, vámonos». Pero el niño no se movió. Se quedó clavado, como si entendiera que cualquier paso podía empeorar la situación. Córdoba tomó una decisión inmediata. «Ramos, Bravo 3. Escolten a la familia hacia la línea segura. Mantengan perfil bajo. Nada de luces». El perro tiznao ladró a lo lejos, como si protestara por un movimiento que la selva misma no aprobaba. En Chiapas, los perros siempre saben antes. La familia comenzó a retroceder con cautela. Fue entonces cuando el anciano se detuvo, frunció el ceño y dijo algo que heló la sangre de todos. «Señor, no fuimos los primeros en pasar por aquí». Córdoba sintió un golpe seco en el estómago. «¿Quién más?». El anciano señaló el suelo. Huellas frescas, pesadas, como de botas recién puestas. 2 pares. Van a donde ustedes vienen entrando». Ramos bajó la mirada. La tierra mojada tenía marcas profundas, más grandes que las botas del equipo FISA, marcadas en dirección contraria a la familia. Y lo peor, no coincidían con el patrón del CSX. El mayor alzó radio. «Lobo 7, necesito revisión térmica en 180 grados inmediatos». «Ya». El helicóptero viró sobre sus cabezas.
haciendo vibrar las ramas. 10 segundos después, el piloto respondió: «Mayor, tenemos 3 puntos calientes en su retaguardia. No son civiles. No son Ixchel». «¿Quiénes son entonces?». Hubo un silencio corto, muy corto, pero suficiente para entender que algo no cuadraba. La voz llegó con peso: «Mayor, llevan equipo táctico, pero no es nuestro». El niño soltó un gemido de miedo. Y el bosque, de pronto, ya no sonó como selva, sonó como emboscada. El reporte del Lobo 7 cayó como filo. «Equipo táctico, pero no es nuestro». Esa frase, en la selva, pesa como sentencia. El mayor Córdoba sintió un vacío en el estómago. En Chiapas, cuando alguien trae botas, chaleco y radio, pero no pertenece ni al Estado ni al cartel local, solo queda una posibilidad: un tercer actor. Alguien que no habla, no firma, no deja rastro. Ramos, 360 grados. «Nadie se mueve sin verificación», ordenó Córdoba, bajando la voz para no asustar más al niño. El joven del costal abrió los ojos grandes. «¿Son de Guatemala, señor?». Córdoba no respondió. Nadie en Fisa confirmaba o negaba esas cosas frente a civiles. El anciano, don Laureano, miró hacia los árboles como si pudiera verlos. «Esos no caminan como muchachos de aquí», murmuró. La mujer del rebozo apretó más fuerte al niño, casi ocultándolo en su falda. El menor temblaba. No era miedo simple, era ese tipo de miedo que se queda grabado, que hace que los niños crezcan más rápido de lo que deberían. Un crujido seco sonó detrás de la línea. No de arma, de una rama partida por un peso exacto. Quien avanzaba sabía moverse, pero no estaba intentando ocultarse del todo. Córdoba levantó la mano. La formación Fisa se ajustó en segundos, como engranaje preciso. El aire olía a humedad vieja y a tierra volteada, ese aroma a sierra después de un aguacero nocturno. Arriba, Cuervo 3 confirmó. 3 figuras. Distancia aproximada, 90 metros. Uno con antena extendida. Antena extendida. Eso no lo usaba cualquier grupo. Eso lo usaba alguien que buscaba interferir, escuchar o tomar ventaja sin entrar a un enfrentamiento. ¿Armas visibles?, preguntó Córdoba. Posible fusil corto. Los otros dos, no distingo. Ramos escupió al suelo sin ruido, nervioso, un tic que le salía solo cuando algo no cuadraba. «Mi mayor, esto se está poniendo raro. ¿Y si no vienen por Ixchel, sino por nosotros?». Córdoba no contestó. La idea era viable. A veces, terceros grupos se metían en operativos para robar equipo, radios, vehículos o incluso confundir el cerco para permitir que otra célula escapara por un flanco inesperado. El perro tiznao volvió a ladrar desde lejos, pero esta vez el ladrido sonó distinto. Corto, profundo, como advertencia. La mujer del rebozo dio un paso atrás. El anciano hizo el ademán de persignarse, pero lo bajó a medio camino, recordando que a veces hacer cruces frente a hombres armados trae más problemas que bendiciones. «Bravo 3, aseguren a los civiles detrás de la línea. Manténganlos bajos», ordenó Córdoba. Los operadores guiaron a la familia sin tocarla, manteniendo distancia respetuosa pero alerta. El niño volteó una última vez hacia el mayor. Sus labios se movieron sin sonido. Córdoba lo entendió. «No los dejes entrar». Esa súplica silenciosa le pesó más que cualquier reporte. El radio estalló con nueva transmisión desde Lobo 7. «Mayor, las 3 figuras acaban de detenerse. Están en formación triangular. Uno mira hacia ustedes. Los otros 2 a los flancos. Formación triangular. Eso no lo hace improvisado. Eso lo hace entrenado». Ramos tensó su arma, sin apuntar. «Eso ya no es gente del monte, mi mayor». El viento sopló, trayendo olor a diésel del helicóptero mezclado con hojas mojadas. El silencio apretó. Demasiado silencio. Como si la selva contuviera la respiración. Entonces, uno de los operadores Fisa, Bravo 2, habló por línea segura. «Mi mayor, esta gente trae uniformes sin insignia, ni bandera, ni numeración». Córdoba apretó los dientes. Conocía ese tipo de unidades.
No eran de acá, no eran del CSX, y no estaban perdidas. A las 07:26, las tres figuras avanzaron 2 pasos en simultáneo. Exactos, sin prisa, sin miedo. Uno levantó la mano, no para rendirse, sino para señalar algo detrás del equipo FISA. Ramos giró primero. Su cara cambió de golpe, y entonces lo entendieron todos. No era uno el flanco abierto, eran 2. Desde la espesura del lado opuesto, apareció otro grupo, 4 sombras más, también sin insignias, avanzando directo hacia la posición del niño. Los 4 hombres que emergieron por el flanco opuesto caminaron con una calma que helaba. No levantaban armas, pero tampoco daban señales de identificación. Sus uniformes eran verdes, sin parches, sin numeración, sin bandera. Solo ese tipo de tela gruesa que aguanta lodo, espinas y lluvia, como la que usan grupos que no quieren ser vistos ni entendidos. El mayor Córdoba sintió un golpe seco en el pecho. 2 grupos, ambos sin insignias, ambos entrando a un perímetro federal en plena selva, y ninguno con postura de cartel. Ramos establece línea doble. Alfa cubre al menor. Bravo controla civiles. Ordenó en voz baja, precisa. Ramos asintió y movió 3 dedos. Los operadores se desplegaron como si caminaran sobre vidrio. Ni una hoja se quebró bajo las botas. El tecolote reportó desde arriba. Mayor, Grupo 1 mantiene formación triangular. Grupo 2 avanza en línea abierta. Distancia entre ellos, 40 metros. Demasiado coordinados para ser improvisados. Demasiado callados para ser amigos. Uno de los hombres del segundo grupo levantó ligeramente una de sus manos enguantadas. No era saludo. Era señal táctico-táctica, interna, entre ellos. Córdoba lo reconoció. Era del tipo que usan unidades que entrenan juntos desde hace años. Mi mayor, murmuró Bravo 2. Esto no es CSX, ni gente del monte. Esta gente sabe moverse. Córdoba pensó lo mismo, pero no lo dijo. No en voz alta. La mujer del rebozo se tapó la boca, ahogando un sollozo. El anciano apretó su bastón con fuerza. Y el niño quedó paralizado, con la mochila azul colgando, como si entendiera que esos hombres no venían por él, pero tampoco venían a dejarlo en paz. Desde Cuervo 3, la voz del artillero sonó más grave que antes. Mayor, si esto escala, no tenemos ángulo seguro. El menor está en la línea. Córdoba cerró los ojos un segundo. Ese tipo de segundo que pesa más que un año entero. Lobo 7, llamó Córdoba. Necesito maniobra de disuasión. Sin fuego. Solo presión. Entendido. Preparando descenso parcial. El helicóptero bajó unos metros. El rotor comenzó a mover la selva como una respiración gigante. Hojas volando, ramas agitándose, polvo húmedo levantándose del suelo. Los sin insignias se detuvieron. Por un instante, nadie respiró. Uno del grupo de la izquierda, alto, delgado, visor oscuro, dio 2 pasos adelante. Su voz salió clara, sin acento local, sin esfuerzo. No estamos aquí por ustedes. Ramos se tensó. Mi mayor, ¿escuchó eso? Sí, lo escuchó. Cada palabra le cayó como plomo. El hombre continuó. Su perímetro nos estorba. Vamos a pasar. Córdoba apretó la radio con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Zona federal. No hay paso, respondió con firmeza. El hombre ladeó la cabeza, como si analizara la voz, no el contenido. No buscamos conflicto. Detrás de él, uno de los otros ajustó un arnés. Arnés de carga. Equipo de largo alcance. Profesional. El anciano murmuró apenas. Estos no huelen a miedo. Y tenía razón. Olían a entrenamiento. La tensión subió hasta quebrarse cuando uno de los sin insignias señaló, otra vez, hacia el niño. Un gesto simple. Un dedo extendido. Un mensaje claro. El menor estaba en su ruta. Córdoba entendió que no podía permitir que se acercaran. Un movimiento en falso, y ese niño sería el daño colateral que nadie quiere escribir en los reportes oficiales. Ramos
Cambio de formación. Protección civil total. Recibido. Los operadores de FISA avanzaron medio paso, cerrando un muro humano entre el menor y los hombres sin insignias. El viento del rotor bajó más. El silencio se volvió eléctrico. Fue entonces cuando uno de los sin insignias habló por radio interna. Córdoba lo escuchó. No debió escucharlo. La frecuencia era distinta, pero clara. Equipo 2, activen cruce. Tenemos ventana de 30 segundos. Ventana. Cruce. 30 segundos. No era casualidad. Estaban coordinados con alguien más. Con algo más. El niño rompió en llanto silencioso, apretando su mochila. La mujer lo abrazó. El perro tiznao ladró otra vez, desesperado. Y en ese instante, el tecolote emitió una alerta roja. Mayor, movimiento pesado al oeste. Vehículo. Uno solo. Sin luces. Sin placas. En dirección directa al punto. Un vehículo solitario entrando a un cerco federal, con dos grupos sin insignias en tierra, y un niño atrapado en medio. El reporte cayó como un trueno invisible. Vehículo pesado. Uno solo. Sin placas. Dirección oeste-este. Entrando al punto. El mayor Córdoba sintió un vacío helado en el pecho. En Chiapas, un solo vehículo moviéndose sin luces a esa hora significaba solo tres cosas: traslado, extracción o distracción. Ramos, pitan al tecolote. Necesito ángulo. El drone bajó a 90 metros, casi tocando la bruma que flotaba sobre la selva. El operador desde base respiraba rápido. Mi mayor, parece una trocona. Blindaje artesanal. Sin logos. No es CSX. Tampoco es civil. Los hombres sin insignias se detuvieron cuando escucharon el reporte. No voltearon como civiles. No se pusieron nerviosos. Solo cambiaron postura milimétricamente, como si el vehículo fuera parte de su ecuación desde el inicio. El hombre del visor oscuro, el que había hablado, dijo: «Ese vehículo no es nuestro». Su tono no sonó defensivo. Sonó analítico, como quien observa una pieza que no encaja. El anciano, don Laureano, murmuró: «Ese motor no es de por aquí». Y era cierto. El sonido tenía un ronquido más profundo, como de camioneta modificada para brechas largas, no como las que usan campesinos, no como las que usan transportistas de frontera, y tampoco como las del CSX, que suelen ser ruidosas, sin mantenimiento. El niño apretó su mochila, los ojos rojos, sin entender nada pero entendiendo demasiado al mismo tiempo. La mujer del rebozo lo jaló hacia su falda. Ese gesto, simple, se volvió el único refugio visible en todo el caos controlado. «Lobo 7», dijo Córdoba. «Si ese vehículo no se detiene, necesito presión en vertical». «Entendido, mayor». Preparando maniobra. El rotor bajó más, agitando hojas, ramas y polvo húmedo. El aire olía a tierra abierta, a metal caliente y a tormenta contenida. Los sin insignias observaron el helicóptero como si lo hubieran esperado. Eso preocupó a Córdoba más que el vehículo mismo. Ramos, con la voz casi imperceptible: «Mi mayor, estos tipos no parecen sorprendidos por nada». «Lo sé». El operador de dron volvió a hablar. «Tenemos imagen, trocona gris, ventanas oscuras, blindaje irregular. Lleva bulto grande en la caja trasera. Un bulto grande. En un operativo. Eso nunca es buena señal». El hombre sin insignias del flanco derecho tocó su radio y dijo en voz baja, pero clara: «Confirmamos. Objetivo entrante». Córdoba sintió que la sangre se le helaba. Objetivo entrante. Era frase de unidades entrenadas. Y el tono no sonaba a cartel. Sonaba a operativo paralelo. «Ramos, prepárate. Esto se está moviendo demasiado rápido». El equipo FISA ajustó posiciones, formando un arco protector alrededor de los civiles y el menor. La trocona apareció entre los árboles como un animal gris saliendo de la oscuridad. Avanzaba despacio, pero firme, sin luces, sin ruido extra, solo el motor, profundo, marcado,
como si contara los metros que avanzaba. El perro tiznao ladró con una fuerza que nunca antes se le había escuchado. El niño se encogió contra la mujer. El anciano dio un paso atrás, tropezando con una raíz. Los sin insignias levantaron ligeramente sus armas. Pequeño movimiento. Suficiente para que todo el cerco se tensara como un cable eléctrico. Trocona. Distancia, 40 metros. Anunció el tecolote. Lobo 7. Presión. Ordenó. Córdoba. El helicóptero bajó de golpe, lanzando una tormenta de hojas contra el vehículo. Fue ahí cuando todo se fracturó. El conductor de la trocona bajó la ventanilla. Una mano salió. No apuntando. No amenazando. Mostrando un objeto blanco. Pequeño. Doblado. Córdoba lo reconoció al instante. Un pañuelo. Pero no de rendición. Era un pañuelo. Marcado. Con siglas. Siglas que ningún civil debería portar. La radio del sin insignias sonó sincronizada. Contacto confirmado. Inicia fase 2. El niño gritó. La mujer se agachó encima de él. El anciano cayó de rodillas. Y el mayor Córdoba entendió que la troca no venía a huir. Venía a entrar. El pañuelo blanco colgaba de la mano que salía por la ventanilla. No era un símbolo de paz. No era rendición. Era mucho peor. El mayor Córdoba enfocó la vista. El viento del rotor agitó la tela, y las siglas aparecieron nítidas por un segundo. UME2, una clave que no pertenecía al CSX, ni a FISA, ni a ninguna corporación federal. Ramos lo vio también. Mi mayor, ¿eso es lo que creo que es? Córdoba no respondió. En Chiapas, hay cosas que se reconocen sin que nadie las explique en voz alta. La mujer del rebozo retrocedió un paso, casi arrastrando al niño. Ese pañuelo, yo lo he visto en el río, susurró. El anciano negó con la cabeza. No digas eso, hija, no lo digas. Pero el miedo ya se había instalado. Los sin insignias dieron un paso adelante, como si la aparición del pañuelo hubiera sido una señal para ellos. No levantaron armas, pero ajustaron correas, aseguraron visores, y se miraron entre sí con una coordinación que no necesitaba palabras. Mayor, dijo Bravo 2, están esperando ese vehículo. Esto es una cita. Exacto. Los dos grupos sin insignias no estaban perdidos ni improvisando. Tenían una agenda, y el cerco federal simplemente les estorbó en medio del camino. La trocona se detuvo. El conductor no bajó, solo extendió más el brazo, mostrando ahora el antebrazo cubierto por una manga negra. Córdoba alcanzó a ver otro detalle. Un brazalete gris sin numeraciones. Un brazalete que jamás se vería en un cártel local. Era demasiado limpio, demasiado nuevo, demasiado institucional. El Lobo 7 reportó. Mayor, el vehículo tiene blindaje casero con refuerzo triple en cabina. Esto no lo arma un grupo pequeño. Córdoba apretó los dientes. En voz baja. Entonces, alguien los financia. El niño, abrazado a la mujer, susurró. Yo conozco ese pañuelo. Córdoba volteó. ¿Dónde lo viste? En el río. Un señor que no era de aquí lo traía. Dijo que no miráramos, que solo iba de paso. El anciano interrumpió. Ese hombre no era de la zona. Traía botas nuevas. No era campesino. El viento se detuvo por un segundo, como si la selva hubiera escuchado el testimonio del niño y decidido guardar silencio. Los sin insignias se separaron en abanico. Uno de ellos levantó la voz, clara, sin gritar. Fuerza Federal. No interfieran. Este cruce no es para ustedes. Ramos dio un paso adelante, casi instintivo. Mi mayor, esto suena a ultimátum. Córdoba alzó la mano para detenerlo. Esta es zona federal. Nadie cruza sin autorización, respondió Córdoba con un tono que no admitía duda. El del visor oscuro avanzó 2 metros, lento. No están entendiendo. Nuestro objetivo no es su equipo, ni sus civiles. Miró al niño. Muévanlo. Ramos apretó el fusil. Ni lo toque. Y entonces ocurrió lo impensado. El pañuelo blanco cayó al suelo. No porque el conductor lo soltara,
sino porque una segunda mano, desde adentro de la troca, lo arrancó bruscamente. Una voz ronca se escuchó desde el interior. Se acabó el sigilo. Los sin insignias se tensaron. El tecolote bajó a 80 metros para obtener imagen térmica. El operador casi gritó por radio. «Mayor, la caja trasera. Tiene movimiento. Son dos figuras más. Armadas». Córdoba sintió que la sangre le ardía. «Del CSX». «Negativo. Su firma térmica es diferente. Parecen pesados». «Pesados». La palabra que ningún comandante quiere escuchar en un operativo donde hay civiles involucrados. La trocona arrancó de golpe, como animal liberado, avanzando directo hacia el punto donde estaban los sin insignias y a metros del niño. Ramos gritó: «¡Escudo! ¡Escudo!». El equipo FISA cerró formación, protegiendo civiles. Los sin insignias retrocedieron, no por miedo, sino porque la troca venía a reunirse con ellos. El rotor bajó, la tierra voló. La mujer cubrió al niño con el cuerpo. El anciano se tiró al suelo. Tiznao ladró como si el mundo se estuviera partiendo en dos. La troca frenó tan fuerte que la tierra húmeda salpicó los uniformes. La puerta trasera se abrió. Una bota negra bajó. Luego otra. Y una figura alta, encapuchada, salió lentamente, como si la selva le debiera respeto. Córdoba levantó radio. «Identificación ya». El tecolote transmitió la imagen. El operador tragó saliva. «Mayor, no lo van a creer. No es CSX. No es federal. No es frontera». Pausa. Una pausa pesadísima. «Mayor, esa persona tiene equipo militar extranjero». La figura encapuchada se acomodó la mochila táctica al bajar de la trocona. No tenía prisa. No tenía miedo. Movía los pies como quien conoce cada centímetro del terreno, aunque claramente no era de la región. El mayor Córdoba vio primero los detalles. Rodilleras de polímero, guantes con refuerzo térmico, chalecos sin insignias y un casco tipo Hi-Cat, de esos que solo usan unidades entrenadas fuera del país. «Ramos, esto está fuera de catálogo», murmuró. «Mi mayor, ¿qué demonios hace un tipo así aquí?». «Eso es lo que quiero averiguar». El helicóptero Lobo 7 vibró en órbita, iluminando la escena con su sombra de rotor. El operador del tecolote marcó más detalles. Equipamiento nivel 4. Lleva antena corta. Y algo más. Un módulo lateral en el casco, parecido a los que usa personal de operaciones especiales extranjeras. Ramos soltó un suspiro seco. «No es posible que... de verdad». Córdoba no contestó. En Chiapas, la palabra extranjero tiene demasiadas capas. Ninguna cómoda. El encapuchado avanzó 3 pasos. Los sin insignias se hicieron a un lado, como subordinándose a su presencia. Ese pequeño gesto dijo más que cualquier discurso. La mujer del rebozo abrazó al niño con fuerza. El anciano apretó el bastón. El perro tiznao retrocedió con el lomo erizado, como si reconociera un peligro que no estaba hecho de ruido, sino de intención. El encapuchado habló. No alzó la voz. No buscó provocar. Solo dijo: «No interfieran. Esto no es contra ustedes». Córdoba alzó el mentón. «Esta es zona federal, y usted no tiene autorización para operar aquí». El encapuchado lo observó como quien mira una roca en el camino, no como obstáculo, sino como un cálculo más. «No necesitamos autorización». La frase no sonó arrogante. Sonó estable. Y eso era peor. Ramos susurró: «Mi mayor, este tipo no trae vibración de cartel. Esto es otra cosa». «Lo sé». El encapuchado dio 2 pasos más. Ahora estaba a unos 15 metros del cerco protector del niño. El mayor levantó la mano. «Alto». «No, avanza». La selva se tensó. Las cigarras callaron. El aire dejó de moverse por un segundo. El encapuchado levantó lo que llevaba en la mano. Una tableta resistente, negra, con pantalla táctil cubierta por un protector rayado. En ella, un mapa. No un mapa cualquiera. Era un mapa térmico del cerco federal. Actualizado. Preciso. Con posiciones de helicópteros,
rutas de inserción y áreas de tránsito. Ramos se quedó helado. Mi mayor, ¿cómo tiene eso? Córdoba sintió el golpe en el estómago. Se lo robaron a alguien, o alguien se los dio. El encapuchado colocó la tableta sobre su antebrazo, como quien enseña un documento oficial, y dijo: «Su cerco interfiere con un operativo en curso. No tenemos tiempo». La frase quedó flotando como humo de incendio. Los sin insignias se distribuyeron alrededor de él, formando dos semicírculos. Profesionales, sin nervios, sin improvisación. El tecolote bajó a 70 metros. El operador reportó: «Mayor, hay señal térmica en la trocona. Otra persona adentro. Amarrada. Del CSX. No, parece alguien más. Masculino. Heridas visibles». El anciano murmuró: «¿A quién traen ahí?». Córdoba sintió que algo se alineaba. El pañuelo Ni 2. La tableta. Los uniformes sin insignias. La trocona modificada. El cautivo. Nada era casual. Nada era local. «Dígame quién es el que traen», exigió Córdoba. El encapuchado ladeó la cabeza. «Clasificado. No aquí. También aquí». El viento cambió. Y con él, la tensión. Fue entonces cuando la radio del encapuchado sonó con voz femenina. «Equipo Alfa Jaguar, queda 1 minuto para cruce». Repito, time, 0.5, 1 minuto. Cruce. Otra vez esa palabra. Los sin insignias ajustaron sus armas. La trocona encendió motor. El encapuchado miró al niño, y luego a Córdoba. «Muévalo. No queremos daño colateral». Ramos apretó los dientes. «Mi mayor, si lo dejamos pasar, rompen nuestra línea. Si no lo dejamos, nos chocan». Córdoba respiró hondo. Una decisión equivocada y ese niño desaparecía del mapa. A lo lejos, Cuervo 3 gritó por radio: «Vehículo desconocido entrando por el norte. Velocidad alta». Otro vehículo. Otro actor. Otra amenaza. La selva se cerró sobre todos. El reporte del Cuervo 3 no dejó espacio para respirar. Vehículo desconocido. Norte-sur. Velocidad alta. Impacto en 30 segundos. 30 segundos. La selva se encogió. Ni una cigarra emitió sonido. Hasta el aire pareció detenerse. El mayor Córdoba reaccionó primero. «Ramos. Bravo 3. Escudo civil total. Alfa. Mantengan línea hacia el sur. Nadie dispara sin mi orden». Los operadores se movieron como engranaje aceitado, formando una muralla viva entre los dos grupos sin insignias, la trocona gris y los civiles. El niño apretó su mochila azul contra el pecho. La mujer del rebozo lo cubrió con el cuerpo, temblando, pero sin llorar. El anciano se hincó, como si así pudiera hacerse invisible al caos que se cerraba sobre ellos. El encapuchado extranjero observó la escena con una calma inquietante. No parecía nervioso por el vehículo que venía del norte. Parecía calculando. «Ese vehículo no es nuestro», dijo. Ramos murmuró: «Perfecto. Ya solo faltaba un cuarto jugador». Córdoba le lanzó una mirada dura. Ramos bajó la voz, pero su mano seguía temblando. El tecolote bajó a 60 metros para identificación visual. Time 0.5. La respuesta llegó como latigazo. «Mayor, camioneta blanca. Tipo Suburban vieja. Blindaje ligero. Placa oculta. Velocidad. 65 km/h. Un vehículo así, a esa velocidad, en esas brechas, no era de campesinos, ni de CSX, ni de federales. Era otro actor. Lobo 7, necesito disuasión de emergencia», ordenó Córdoba. «Mayor, si bajo más arrastro ramas sobre civiles. Hazlo parcial. Triangular. Solo aire». «Entendido». El helicóptero descendió lo justo para sacudir la copa de los árboles. El ruido fue brutal, una ola que arrastra polvo, hojas y miedo. Los sin insignias se cubrieron los visores. El encapuchado ni parpadeó. El anciano gritó: «Ahí viene». La Suburban blanca apareció entre los árboles, saltando sobre rocas, arrastrando tierra húmeda, como si alguien la hubiera lanzado en caída libre. En la cabina, un conductor encapuchado también.
y otro pasajero detrás, con un arma larga alzándose apenas. Ramos tragó saliva. Mi mayor, si esa troca entra a esta línea, nos revienta el cerco. Lo sé. El encapuchado extranjero dio un paso hacia Córdoba. Muévanse. Esto se va a poner feo. Aquí mando yo, respondió Córdoba. El extranjero ladeó la cabeza. Entonces, usted decide quién muere primero. La frase cayó como piedra en agua oscura. Los sin insignias levantaron armas, pero no hacia Fisa, ni hacia la trocona gris, sino hacia la Suburban que venía directo hacia ellos. Córdoba sintió que perdía el control del terreno segundo a segundo. 3 fuerzas distintas, 3 agendas desconocidas, y un niño atrapado entre ellas. Bravo. 3. Evacúen civiles hacia la Ceiba caída. Ahora, ordenó. Mi mayor, si nos movemos nos exponemos. Si no se mueven, los atropellan. La orden quedó firme. El niño corrió, agarrado de la mano de la mujer. El anciano intentó seguir, pero tropezó. Ramos lo levantó jalándolo del brazo. «No lo sueltes», gritó Córdoba. El anciano apenas asintió. El encapuchado levantó la mano. Sus hombres encendieron visores térmicos. La trocona gris aceleró ligeramente, abriendo el paso como si formara parte de un dispositivo más grande. El sonido del motor de la Suburban se volvió un rugido. 5 segundos. 4. 3. El Lobo 7 descendió a su punto mínimo de seguridad. El viento se volvió un muro invisible. La Suburban perdió control por un segundo, resbaló sobre lodo y se ladeó. Pero no se detuvo. Siguió avanzando. Ramos gritó. «Va directo al niño». La mujer del rebozo cubrió al menor con todo su cuerpo. El anciano cayó de nuevo. Córdoba corrió. Los sin insignias también. Por un instante, todos corrieron hacia la misma dirección, por razones distintas. Y cuando el vehículo estuvo a punto de entrar al cerco, la puerta trasera de la trocona gris se abrió de golpe. No hacia afuera, hacia dentro, como si algo desde dentro la hubiera absorbido. Y la Suburban frenó bruscamente, como golpeada por una fuerza invisible. El encapuchado dijo una sola palabra. Llegaron. La palabra quedó suspendida como un disparo sin sonido. Llegaron. El encapuchado no gritó, no ordenó, solo constató un hecho. La trocona gris abrió su puerta trasera hacia adentro, como si la jalara un imán o un mecanismo oculto. El interior se iluminó con un brillo tenue, luz blanca filtrada por un panel táctico. Nada que ver con los focos improvisados del CSX. Eso era equipo caro, de otra jurisdicción. La Suburban blanca, a escasos metros de arrollar a la familia, se detuvo en seco, no porque frenara, no porque se atorara, sino porque 2 hombres sin insignias se interpusieron en su trayectoria como si hubieran calculado el ángulo exacto del impacto. El conductor golpeó el volante. El pasajero levantó un fusil corto, pero antes de apuntar, el encapuchado levantó un dedo. Apenas un gesto. Los sin insignias rodearon el vehículo en segundos. El ruido del rotor del Lobo 7 mezclado con el jadeo de los civiles creó un silencio raro, eléctrico, como cuando algo enorme va a pasar y todos lo sienten antes de verlo. El mayor Córdoba recuperó su posición, respirando con dificultad. Ramos llegó junto a él, con el anciano apoyado en su hombro. «Mi mayor, ¿qué hacemos? Esto ya no es operativo. Es otra cosa. Primero, civiles seguros. Segundo, nadie dispara. Y tercero», Córdoba miró al encapuchado. «Tercero, averiguar qué diablos es este cruce». La mujer del rebozo abrazó al niño con fuerza. El menor ya no lloraba. Estaba en shock. Ojos vacíos, respiración superficial. Chiapas endurece a los niños demasiado rápido. Los sin insignias abrieron la puerta trasera de la Suburban. Adentro, un hombre joven, vendado, con las muñecas amarradas con cinta negra industrial. Sangre seca en la frente. Ojos hinchados. No era un civil. No era cartel. Su ropa. Córdoba reconoció el patrón. Uniforme táctico ligero, color arena, similar al que usan equipos de frontera del lado guatemalteco. Pero no coincidía del todo.
No es guatemalteco, murmuró Ramos. Tampoco es nuestro, respondió Córdoba. Entonces, ¿quién lo tiene amarrado? Justo lo que quiero saber. El encapuchado se acercó al hombre en la Suburban y tocó su cuello, revisando pulso. Luego dijo: sigue vivo. Muevan fase 2. Los sin insignias respondieron de inmediato, como si la voz del encapuchado fuera ley. Uno de ellos sacó un pequeño módulo del cinturón. Parecía una baliza de localización, de esas que usan equipos clandestinos para marcar punto de extracción en selva densa. La colocó en la defensa trasera de la Suburban. El tecolote detectó la señal. Mayor, transmiten en frecuencia desconocida. Alcance corto. Direccional. ¿Hacia dónde? Parece hacia el suroeste. Suroeste. Rumbo hacia un tramo olvidado de la carretera 307, zona donde, según reportes, algunas células del CSX habían intentado establecer rutas clandestinas. Pero esto no era CSX. Era algo más grande, algo más limpio, algo más peligroso. El encapuchado levantó la vista hacia el mayor. No interfiera. Esto no es parte de su jurisdicción. Todo esto es mi jurisdicción, respondió Córdoba sin subir la voz. Hoy no. Hoy más que nunca. Los sin insignias empezaron a formar un corredor humano. El tipo vendado sería trasladado. El encapuchado sería el último en avanzar. Así operan los equipos entrenados. Primero el activo, luego la carga, luego el líder. Ramos apretó su fusil con fuerza. Mi mayor, si se los llevan, nunca sabremos quién es. Por eso no pueden llevárselo. El encapuchado pareció leerles la intención. Se ajustó el casco. No busquen conflicto. No ganan nada. Gano soberanía, dijo Córdoba. Pierde vidas. Esa frase pesó más que un disparo. Los sin insignias levantaron armas hacia los árboles, no hacia Fisa. Córdoba entendió el mensaje. Estaban protegiendo el cruce, no preparando ataque. Había más gente en la selva, moviéndose, esperando. De pronto, el tecolote lanzó una alerta más fuerte. Mayor. Nuevo punto térmico. Enorme. Moviéndose rápido. Viene de suroeste hacia este punto. No es vehículo. No es persona. Córdoba sintió el frío en la espalda antes de preguntar. ¿Entonces qué es? Pausa de 2 segundos. El operador respondió con voz quebrada. Mayor, es un helicóptero sin plan de vuelo. La selva se estremeció. El anuncio cayó como un trueno sin luz. Helicóptero sin plan de vuelo. Aproximación rápida. El mayor Córdoba no necesitó más. En Chiapas, cuando un helicóptero entra sin aviso, sin transponder y sin bandera, no viene a preguntar. Viene a sacar algo. O a alguien. El Lobo 7 se colocó en vertical sobre el punto, tratando de forzar control aéreo. El rotor generó un torbellino de hojas, tierra y silencio tenso. El niño se abrazó a la mujer del rebozo. El anciano cerró los ojos como quien reconoce un sonido viejo en su memoria. El helicóptero desconocido rompió la línea de árboles con una precisión quirúrgica. No era militar mexicano. No era guatemalteco. El fuselaje oscuro, sin matrícula, sin logos, sin color, parecía un fantasma mecánico. Los sin insignias se alinearon de inmediato, formando un corredor. El encapuchado se ajustó el casco, revisó el pulso del detenido y dio la orden que todos esperaban. Fase final. Lo sacamos. Córdoba dio un paso adelante. Ramos lo siguió, temblando pero firme. Ese hombre bajo custodia no sale de territorio mexicano sin identificación, dijo el mayor. El encapuchado lo miró con esos ojos fríos, casi matemáticos. No está bajo su custodia. Está vivo en mi perímetro. Eso lo hace responsabilidad federal. Lo que persigo tiene escala internacional. Y lo que protejo tiene nombre y apellido. Córdoba señaló al niño. El encapuchado guardó silencio un segundo. Un segundo largo. Pesado. Los sin insignias apuntaron hacia los árboles, como protegiendo un perímetro invisible. No querían pelear con Fisa. Querían despejar cielo y tierra.
El helicóptero desconocido descendió otros 10 metros. El viento se volvió una pared sólida. La selva se arqueó bajo la presión. Ramos gritó sobre el ruido. «Mi mayor, si no hacemos algo se lo llevan». Córdoba no respondió. Miraba el helicóptero y miraba al niño. En su mente, la prioridad siempre era la misma. Civiles primero. Si se armaba un intercambio ahí, en ese punto, a esa distancia, el niño sería el primero en caer. La mujer del rebozo, la segunda. El anciano, ni se diga. Córdoba tomó la decisión que un comandante verdadero toma solo una vez en la vida: perder lo táctico para ganar lo humano. Ramos, retrocede. Arco defensivo. Protege a la familia. Mi mayor, los dejamos. Protege a la familia. Ramos bajó la cabeza. Obedeció. El encapuchado hizo un gesto mínimo. Los suyos avanzaron con el detenido a cuestas. El helicóptero desconocido abrió la compuerta lateral. No hubo gritos, ni prisa, ni violencia visible. Solo eficiencia brutal. El detenido levantó por un segundo la mirada. Ojos hinchados, labios partidos. Miró al mayor como pidiendo que lo sacara de ahí, o entendiendo que ya no podía hacerlo. En ese instante, el viento empujó un pañuelo blanco por el suelo. El mismo, marcado. Giró entre hojas y raíces hasta detenerse frente al niño. El menor lo tomó sin pensar. Lo miró y lo guardó en su mochila azul. El encapuchado se subió al helicóptero. Por primera vez, habló con un tono que no sonó a orden ni amenaza. Sonó casi humano. Mayor, a veces no elegimos dónde pegan las tormentas. El helicóptero se elevó sin esperar respuesta. Los sin insignias se dispersaron con la misma profesionalidad con la que habían llegado, tragados por la selva en segundos. La trocona gris retrocedió y desapareció sin dejar rastro. Quedó la humedad. Quedó el polvo. Quedó el silencio roto solo por el rotor del Lobo 7, que seguía en posición, como testigo mudo. Córdoba se arrodilló frente al niño. «¿Estás bien, mijo?» El niño asintió, sin soltar la mochila. «¿Sabes qué era esa gente?» El niño negó con la cabeza. «Yo tampoco», dijo el mayor. El anciano se acercó, apoyado en Ramos. «La selva guarda secretos, mayor, pero también decide a quién se los enseña». Un trueno lejano anunció lluvia. La operación terminó ahí, sin intercambios de fuego, sin detenidos oficiales, sin explicaciones fáciles en los reportes. En el parte final, Córdoba solo escribió una línea: prioridad cumplida. Civiles a salvo. En Chiapas, a veces eso es la única victoria posible. Gracias por seguir esta serie táctica. Si te gustó esta reconstrucción fría, factual, humana, comenta, deja tu like y suscríbete para más crónicas tácticas. La selva aún tiene historias que contar.